Somebody call for an exterminator. ¿Ha llamado alguien a un exterminador? I'll be waiting for the light of day. I'm wide awake, losing faith, lost in fighting for the truth that hides within my mind. One last time. Bienvenidos a Live Empire Games, son las 11:43 de la mañana, 16 de febrero del año 2025. ¿Cómo están? Espero que estén bien, dejen su like, suscríbanse. A ver, señores, truco de economía. Truco de economía, voy a intentar explicar bien esto. Ya, voy a intentar explicar bien esto ya que me he dado con la sorpresa de que esta vaina está dando ahorita en estos momentos, sí, a la fecha sí, está dando buen profit. Ya, y te lo voy a enseñar aquí rapidito. A ver, primero, para esta vaina lo que necesitas es tener por lo menos presupuesto, yo diría entre 5 y 10 millones de silver. Si quieres sacarle a largo plazo cada 15 días. Un ingreso extra cada 15 días, creo que es lo que dura. Que llevará hacer esto de aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer, señores trabajadores? A ver acá, ya que a veces no hago tanto esto de aquí. Ves acá, mira, por ejemplo, a cualquier mercado, ya sea y es más, tiene que jugar con todos los mercados. Mercado de Lyndhurst, mercado de Bridgewater, mercado de Martlock, mercado de Thetford y mercado de Fort Sterling. ¿Carle o no? Deja esa hueá. No interesa tanto cargarlo. Ya. Entonces, estos mercaditos de ahí, todos los mercaditos de acá de Royal. Y lo que vas a hacer es esto de acá. Vienes acá, por ejemplo, llegas a cada mercado y colocas acá trabajadores, tier 7, encantamiento, no encantamiento, y empiezas a chequear acá, por ejemplo, contrato de leñador, quise acá 90.000, contrato de cantero, acá hice 54.000, contrato de agricultor 109.000, contrato de guardabosque 120.000, contrato de, ¿dónde está? Prospector 118, contrato de mercenario 24.000, contrato de pescador, mira, 278.000, está pagando bien. Contrato de flechero, 170.000, está 170.000, mira, el tier 7. Acá el tier 7 también. Recuerda que estos son precios aproximados, promedios. Algunos están más caros de lo que ves ahí, o puede estar más barato incluso. Ahora pues. Acá 105.000 este de aquí, el de la magia, y acá el también de la espada, ¿no? Contrato del herrero, ¿no? Así, facilito. Entonces, abreviaturas, para que tú encuentres acá, por ejemplo, herrero, colocas acá tier 7, solamente escribe herrer nada más, y te sale acá todos tus contratos. Si quieres hacerlo rápido, ¿no? Acá flechero, y así. Empiezas a jugar también, puede ser de esa manera. Pero vas a jugar tú con los trabajadores tier 7 y también te recomendaría el tier 8. Ya, tier 8. También mira, 293k, 170. Le das clic uno por uno en orden de compra. Ya, recuerda, este es orden de compra, uno por uno. Empiezas a chequear acá, ya está. Luego, ¿qué vas a hacer? Vienes acá, por ejemplo, orden de compra, y acá te va a salir cierta cantidad. Entonces, cuando tú ves acá, por ejemplo, ya sea en cualquier uno por uno, revisa tier 8 y tier 7, ya. Tier 8, tier 7, vas a darle acá orden de compra, ya. Acá va a salir una flechita, le das la flechita aquí. Sí o sí juega con la flechita siempre. Y por ejemplo, si acá dice 80.000, 30.000 o 100.000, no sé, por ejemplo, y tú ves que este contrato está que se vende acá, ¿no? La orden de venta está que se vende a 200, 300.000. Colócate uno nada más suficiente. En todas las ciudades, uno nomás, y acá vas a ver que acá lo compras y luego lo vas a vender, y se va a vender, por ejemplo, 200.000, o sea, de 100 a 200k, por ejemplo, ya, ¿cuánto de profit tienes? Tienes 100.000. Y así haces con todos los contratos de trabajadores, también con todos los contratos acá, estos de aquí, tier 7, tier 8, todo esto acá, uno por uno vas revisando. Te recomiendo, agarra un Excel, copia y pega y date una vuelta por todos los mercados a ver con cuál podrías sacarle más profit. Ya, este es dentro del mercado. Ahora, para que tú crees tú mismo, seas un creador de contratos de cualquiera, tier 7, tier 8 trabajadores, recomendación, lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, todos pueden tener una isla personal en todas las ciudades, sería así, una isla personal en todas las ciudades, la forma más rápida, la forma más básica, ¿no? Yo, por ejemplo, antes jugaba con 50 islas, ¿no? Que son todos mis alters, por todas las islas personales, también incluso con islas gremiales, ¿no? Esta es una isla gremial, por ejemplo, ¿no? Esta es una isla gremial. También sacando skins y toda una vaina que ya llevaba hace muchos años. Pero sin embargo, lo que tú tienes que hacer ahora simplemente es enfocarte en islas personales, ¿no? Ahora,
¿Cuál es más rápida? ¿Isla personal o isla gremial? La isla gremial es mucho más rápido porque mira, coloco acá así, los trabajadores dan así, rapidito puedo hacerle una formación y así, rapidito. Le doy clic, saco, clic, saco, clic, saco, clic, saco, uno por uno. Ya, pero tú le vas a comprar acá, colocas aquí, por ejemplo, pones acá, comprar, ¿no? Contratar, ahí está, uno por uno flechero, así, desde el nivel 0, que es nivel, bueno, el nivel básico, el primer nivel, hasta el nivel que tú desees, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, aquí, aún tengo aquí una isla, vengo para acá, esta de acá, vamos acá, por ejemplo, esta de acá, acá favoritos, esta de aquí, por ejemplo. Estoy haciendo yo, por ejemplo, en mi caso solamente yo, una islita, un par de islitas nada más, suficiente. Entonces, mira, para yo querer sacar contratos de, por ejemplo, en este caso sería acá pescadores, mira, pescadores, acá tier 5. Yo necesito ciertas cosas, o por lo menos tier 8, ya, sí, tier 8. Para sacar contratos de pescadores de tier 8 necesito una isla gremial o una casa gremial de tier 7. Madre, perro de mierda, ¿cómo ladra, concha de tu madre? No me dejas grabar, mierda. Concha de tu madre, perro de mierda, huevón. ¿Cómo chucha ladra ese hijo de puta perro de mierda? No se puede hacer ni mierda, huevón. Carajo, huevón. Concha de su madre, carajo. Perro de mierda. No puedo grabar ni mierda, maldito perro de mierda. La concha de su madre, maldito perro de mierda. Entonces, para que tú tengas un trabajador, por ejemplo, de tier 8, ya, mínimo necesitas una casa o salón de gremio, ya, del tier 7. Tier 7, para que por lo menos aumente más lo que es aquí. Cuando tú coloques acá, ya, lo que es el diario que ya está lleno, va a tener mayor chances de que salga, ¿no? Porcentaje ya normalmente 120, 100 y algo por ahí, 100 y algo. Ahora, si tú quieres tier 7, no es necesario, por ejemplo, esta casita de acá. O sea, si tú quieres un tier 7, es suficiente con una tier 6, que es mucho más barata sacarla, ¿no? Tienes que hacer tus cálculos, comprar lo que es los bloques, que son, por ejemplo, una casa gremial son 900 bloques. Por ejemplo, acá coloco acá, vamos a poner acá, mejorar, ahí está, mira, 900 bloques de mármol, ¿no? Aproximadamente 28.000, lo multiplicas por 900, algo como 30 millones, creo, a ver, sería acá, 9 por 7, 27 millones aproximadamente, ¿no? De silver, ¿no? Claro, algo por ahí, sí, 28 millones por ahí. Ahora con orden de compra, no lo compras todo de frente, de golpe. Yo te recomiendo que estos bloques de mármol los compres de 50 en 50, no sé, de 45 en 45, de 100 en 100, ¿no? De frente, no, porque luego alguien más viene y te quita, ¿no? Importante respecto a estos bloques, o sea, como te estoy explicando, no es necesario si tú quieres un tier 8 que tú tengas una casa tier 8. Con una casa gremial o una casita tier 7, fácilmente ya puedes tener un trabajador tier 8. Haz la prueba, inténtalo, te vas a ver que es así. Es así, no es necesario tier 8, no gastes tanto silver por acá, solamente te estoy dando una referencia. Este tipo de ya casas gremiales tier 8 es para un ya crafteo o trabajadores nivel más avanzado, que requieren full libros de diferentes trabajadores tier 7. En otro video quizás, si es que quieres bloque de mármol. Ahora, si quieres este bloque de basalto mucho más barato, mira, 6.687 cada bloque, necesitas 900, ya. Ahora, si no es esta isla, por ejemplo, o en esta casa, así, está en una isla gremial, con esta casa del gremio, ya peca, casitas así de tu isla personal, por ejemplo, en esa acá, yo tengo acá, por ejemplo, toda isla personal, tengo en casi todas, déjame ver, sí, en todas tengo, y acá en esta del Linkurs, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y acá empiezo a colocar casita por casita, todito lo empiezo a llenar con casita, todo esto, todo lo empiezo a llenar, y ya tengo acá mis trabajadores, ya, y un poquito extra de profit, ya, dentro de aquí. ¿Cuánto demora? Normalmente el de tier 7 creo que son 15 días nada más, ¿no? 15 días, sería muy aparte. Entonces ni bien te despiertas, entras, haces toda esta gestión, toda esta vaina acá, unas 3, 4, 5, depende de la que te gana el tiempo, de cuánto quieras sacarle. Te llenas de muchos contratos de trabajadores y ya pues tienes algo de profit. Ahora, si ya no quieres hacer esto, o sea, no quieres hacer así, tú mismo ser el creador, ya pues simplemente me entra a pelearte con todos los demás en las órdenes de compra y la empiezas a vender, a comercializar y ya tienes un profit extra.
ya tienes un profit extra. ¿Ya? Entonces a alguien un nuevito sí le podría servir totalmente, a un nuevito totalmente le puede servir hacer eso, ¿no? Entonces podrías empezar haciendo economía con los contratos de trabajadores del tier 7 y tier 8. Tier 6 no creo que esté tan caro, la verdad, no pasa nada. Así que simplemente te esfuerzas y ahora vamos a llegar, te esfuerzas para sacarlos. Ahora vamos a ver esta huevada de acá ya por último para finalizar este video. Así rápido que quería hacerlo para que la gente nuevita del Albion Online. ¿Y qué se les da a esos trabajadores? Ah, ahí está, les da estos libritos de acá. ¿Dónde están? Estos libritos de acá, estos de aquí. Ya, esta huevita de acá le das, por ejemplo, le das al tier 2, por ejemplo, le das esta hueva tier 2, tier 3, tier 4 cuesta nada esta vaina, tier 5, de hecho lo venden en el mercado que está muy barato, o tú mismo te lo compras y lo llenas. ¿Cómo se llena esta vaina? Acá, diario trofeos de generalista, le das a los trabajadores, ya, y se van llenando, pues se llenan así. Con crafteo, ya, cuando no sé, yo tengo por ejemplo varios acá, esto de acá sería para craftear, ¿no? Esto de acá por ejemplo yo craftearía, estos de aquí, ya, estos de aquí yo los craftearía, o sea, craftearía cualquier cosa 8.4, ¿no? Mira, acá para craftear tengo algo 8.4, no sé lo que sea, lo coloco los libritos ahí y se llenan y ya está, o sea, simplemente es todo un sistema. ¿Te das cuenta? Es todo un sistema, yo tengo mi sistema bien diseñado, bien chévere, hago de esa manera. Y podría explicarte muchísimas otras cosas más, pero eso vamos a dejarlo para otra ocasión. Notas importantes: las camas y las mesas tú mismo te lo puedes craftear o comprar. Tier 7, hasta tier 7 es suficiente, tier 8 no es necesario. Lo crafteas con foco de algún personaje alterno y listo. Y por último, la otra nota muy importante es, estoy haciendo este video es porque he visto que en el mercado he visto precios absurdos de varios contratos, están muy caros algunos. No sé qué ha pasado, o sea, nadie está haciendo esa vaina. Ya, por eso lo estoy haciendo, porque a ver que alguien se dedique a hacerlo nuevamente, ¿no? Para que se estabilicen, porque algunos están... Imagínate que lo compras en 30.000, lo vendes en 300.000 uno, está bien, ¿sí o no? Busquen, señores, ahora tienen que ver, tienen que buscar hacer esa vaina de ahí. Muy importante, tremendo truco que les he dado, sobre todo para los que tienen economía básica, repito, economía básica simple o economía así chiquita. ¿Ya? Alguien de economía grande, esta huevada no es necesario que lo haga, tiene que simplemente dedicarse a craftear cosas 8.4, ya pues otra cosa más brava, pues, ¿no? En fin. Otra nota muy importante: le falta felicidad a tu trabajador, ya sea por ejemplo, a ver, no sé, pescador. El pescador requiere trofeos de pescador. Así, va buscando. Hay trabajadores, por ejemplo, flechero, hojalatero, herrero y herrero mágico que no tienen trofeos de su tipo. Ya, los demás sí, y busca, ya es muy importante, pues es a buscar uno por uno qué trofeo requiere para que aumente la felicidad. Hasta si tienes casa gremial tier 7, hasta tier 7. Si tienes casa gremial tier 6, solamente hasta tier 6. Ya, cuidado, haz tus cálculos, por favor. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete para más contenido. Muchísimas gracias. Te lo dijo Lee Empire. Chao.